Tu lugar está en la alcantarilla. Mi madrastra me obligó a lavar un camión cubierto de lodo con las manos desnudas en el invierno helado. Se rió al verme resbalar en el hielo y cerró la puerta de un portazo. Antes de perder el conocimiento, entré en la casa de una desconocida donde una anciana confundida creyó que yo era su nieta muerta hace años, pero la verdad podría ser más mortal que el frío. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Si disfrutaron de este momento conmigo, por favor suscríbanse al canal para que podamos reencontrarnos mañana. Cuando la ola de frío que insistían en llamar vórtice polar barrió todo el estado, todos los demás hicieron lo mismo. Subieron sus calentadores al máximo, cerraron las cortinas y se escondieron en el interior, detrás de ventanas de doble panel, envueltos en calor y seguridad. Todos menos yo. Yo era la única que quedaba afuera, encerrada en el patio trasero por Brenda, mi madrastra, con la orden de lavar a mano una camioneta que estaba cubierta de barro congelado. Ni se te ocurra holgazanear, Lily. Gritó Brenda desde dentro de la casa, su voz cortante a través del cristal. Si quieres vivir aquí gratis, entonces trabaja para ganártelo. Me prohibió usar guantes de goma, alegando que necesitaba sentir la suciedad en la pintura. También se negó a dejarme usar agua caliente de la manguera porque, según ella, las facturas de gas no se pagan solas. En cuestión de minutos, mis manos se hincharon hasta que apenas parecían humanas, infladas como dos zanahorias, rojas en carne viva, ardiendo y luego entumeciéndose lentamente. Cuando intenté llevar el pesado cubo de agua hacia la parte trasera de la camioneta, mis botas resbalaron sobre la capa de hielo que cubría el suelo. Caí pesadamente. El cubo se volcó, y toda esa agua sucia y helada salpicó sobre la camioneta que acababa de limpiar. La esponja se me escapó de la mano, deslizándose por la entrada y desapareciendo en un charco de nieve derretida y grisácea. La puerta trasera se abrió de golpe. Brenda salió, cruzada de brazos, y puso los ojos en blanco de una manera tan dramática que parecía ensayada. Dios mío. Eres completamente inútil, dijo. Solo mírate. Con esa actitud, nunca sobrevivirás ahí fuera. No podrías ni manejar la ventanilla de un McDonald's. Estás destinada a pudrirte en los barrios bajos por el resto de tu vida. Mi padre, Rick, estaba parado en la puerta detrás de ella, con una cerveza colgando de su mano. Observó toda la escena con fría indiferencia, claramente de acuerdo con cada palabra. Lo único que haces es comer y no hacer nada, dijo secamente. Tienes la cabeza llena de papilla. Ni siquiera puedes manejar algo tan simple. ¿Qué esperas que piense de tu futuro? No cuentes con que te mantenga para siempre. Luego llegó el veredicto. Quédate afuera y piénsalo, añadió. Cuando finalmente tengas la cabeza en su sitio, entonces puedes volver y tocar la puerta. Brenda se apoyó en su hombro, su tono volviéndose instantáneamente empalagoso. Rick, ¿crees que estoy siendo demasiado dura? Preguntó, suavemente. Solo hago esto por su propio bien. Si no aprende a trabajar ahora, ¿qué pasará cuando un casero la eche más tarde? ¿Nos culpará por no enseñarle cómo funciona el mundo real? Mi papá se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la cintura. Eso es amor duro, cariño. Confío en ti. Si eres tú quien la disciplina, sé que es lo correcto. Arrojaron mi mochila a la nieve y cerraron la puerta de seguridad reforzada con un golpe final y brutal. Me quedé allí parada, el aliento saliendo en nubes blancas, frotándome las manos con todas mis fuerzas, tratando desesperadamente de forzar un poco de calor en unos dedos que apenas respondían. Las zapatillas baratas de Walmart que llevaba tenían las suelas lisas por años de uso. Por la caída, el costado se había abierto, exponiendo mi pie al frío. El viento atravesaba directamente la rotura, afilado como cuchillas cortando mi piel. Recogí mi mochila y me giré hacia la calle, sin mirar atrás a la casa ni una sola vez. Me hice una promesa en ese mismo instante. Incluso si me congelaba hasta morir bajo algún paso elevado, nunca me daría la vuelta. Nunca les rogaría que abrieran esa puerta de nuevo. Poco después de que mi mamá muriera de su enfermedad, antes de que la tierra de su tumba se sintiera siquiera fría, Rick ya estaba buscando a otra mujer.
Cuando Brenda se mudó, supe exactamente cómo terminaría esto. Lo vi venir desde el principio. En la boda, ella levantó una copa de champán y sonrió a la multitud, prometiendo que me amaría como a su propia hija. Todos aplaudieron. Pero a puerta cerrada, nunca me dio ni una sola mirada amable. Le gustaba decir que yo ya era una adolescente, demasiado mayor para crear vínculos, como un perro callejero adulto. No importa cuánta comida le des, nunca valdrá la pena el esfuerzo. En esa casa, nada de lo que yo hacía estaba bien. Si limpiaba, no estaba lo suficientemente limpio. Si me quedaba callada, me acusaban de estar enfurruñada. Incluso el sonido de mi respiración, según ella, era demasiado fuerte. No soportaba mi presencia. Más de una vez, sugirió enviarme al sistema de acogida, como si eso resolviera limpiamente su problema. Pero yo sabía lo que era realmente ese sistema. Había escuchado demasiadas historias sobre hogares grupales y familias de acogida de pesadilla, niños ignorados, abusados, barajados como equipaje no deseado. Me faltaba menos de un año para cumplir los 18. Prefería dormir en las calles que dejar que ese sistema frío e indiferente me tragara entera. Mi abuela había fallecido hacía mucho tiempo. Mi único tío se había mudado a la costa oeste años atrás, y habíamos perdido el contacto. No quedaba nadie para reclamarme. Oficialmente me había convertido en un excedente. Sobrante. Desechable. Seguí caminando, más y más lejos, hasta que me di cuenta de que había llegado al límite de la ciudad. El vecindario aquí se veía viejo y cansado. Muchas de las casas habían sido embargadas, retomadas por los bancos, oscuras y huecas, sin una sola luz brillando en su interior. Una lluvia helada comenzó a caer del cielo, picando mi cara. Si no encontraba refugio pronto, la hipotermia no era solo una posibilidad, era una cuenta regresiva. Me abofeteé las mejillas con fuerza, una y otra vez, obligándome a mantenerme despierta. Sentía las piernas como si estuvieran llenas de plomo, pero seguían moviéndose por sí mismas, arrastrándome paso a paso. Entonces lo vi. Un pequeño punto de luz parpadeaba en la distancia, como una estrella. A medida que me acercaba, se volvía más cálido, más brillante, pulsando como llamas bailando dentro de una chimenea. Era una casa vieja de un solo piso, con una ventana medio abierta. Escaneé el área, sin gente, sin movimiento. Tragándome el miedo, trepé por la ventana. El calor me envolvió al instante. Por un momento, pensé en la historia que mi mamá solía leerme de niña, La pequeña cerillera, ese calor peligroso y reconfortante justo antes del final. ¿Era esto real? ¿Cómo podía un lugar sentirse tan cerca del cielo? Forcé mis ojos a abrirse, casi esperando ver una mesa puesta con pollo asado humeante y puré de papas. Quizás, solo quizás, mi mamá estaría allí también. Pero no había nada. Me acurruqué en un rincón, apretando mi mochila contra mi pecho. En ese pequeño bolsillo de calor prestado, el agotamiento finalmente derrotó al hambre. Antes de darme cuenta, me quedé dormida. Oye, niña. Despierta. Un par de manos delgadas y huesudas sacudieron mi hombro. Me desperté de golpe, con el corazón golpeando mis costillas, y me encontré mirando directamente a un par de ojos nublados y desenfocados. Mi cara se puso roja al instante, ardiendo, como si me hubieran atrapado con las manos en la masa en medio de un crimen. Debe ser la cuidadora que contrató mi hijo, dijo la anciana, entrecerrando los ojos hacia mí. ¿Cómo se llamaba la agencia? Ángel Care, ¿verdad? ¿Y así es como te comportas en tu primer día, durmiendo en el trabajo? Pago por hora, ¿sabes? Si sigues así, haré que tu jefe te descuente el sueldo. Enderezó la espalda y puso una expresión severa, claramente acostumbrada a ser obedecida. Balbuceé, con todo el cuerpo temblando de frío, miedo y hambre. Después de un momento, asentí débilmente. Si me había confundido con otra persona, este malentendido era mi única oportunidad de quedarme. Ella agitó la mano con impaciencia, diciéndome que no me quedara ahí parada como un idiota y que me moviera. Mira este lugar, es un desastre. Polvo por todas partes. Y tengo hambre, dijo. Ve a hacerme algo de comer.
Calienta una lata de sopa si tienes que hacerlo, o haz un sándwich. Veamos qué puedes hacer. Si sabe mal, no te necesitaré. Me puse de pie a duras penas, tambaleándome cuando una ola de mareo me golpeó por el bajo nivel de azúcar en la sangre. Me tomó un momento de tropezar por ahí antes de encontrar finalmente la cocina. Entre el ruido de ollas y sartenes, localicé una lata de sopa de tomate. La calenté, la vertí en un tazón y luego usé una sartén para hacer 2 sándwiches de queso a la parrilla. Llevando la bandeja con manos temblorosas, la llevé a la mesa del comedor y la ayudé cuidadosamente a sentarse, inclinándome mientras lo hacía. Ella miró la comida sencilla con abierto desdén. ¿Eso es todo? Las agencias de cuidados son cada vez más descuidadas hoy en día. Olvídalo. Solo de mirarlo me lleno. Me quedé allí parada incómodamente, agarrando el dobladillo de mi ropa con tanta fuerza que mis uñas casi rasgaban la tela. Anda, cómetelo tú, añadió. Tirarlo a la basura sería un desperdicio. Se dio la vuelta y regresó a su dormitorio, dejándome sola en el comedor. Me senté y devoré la comida, metiéndome el queso a la parrilla y la sopa caliente en la boca como si mi vida dependiera de ello. Supuse que me echarían tarde o temprano de todos modos, mejor irse con el estómago lleno. Justo cuando tragaba la última cucharada de sopa, la anciana volvió a salir. Entró en la habitación de invitados, arrojó un juego de ropa de cama limpia sobre la cama, luego levantó la barbilla y señaló en esa dirección. «Dormirás ahí esta noche. Considéralo un turno de noche», dijo. «Está cerca de mi habitación. No duermas demasiado profundo. Si escuchas algo, levántate y ven de inmediato». Con eso, volvió a su habitación y cerró la puerta. Me acosté en el suave colchón y me pellizqué fuerte. Dolió. Esto no era un sueño. No me atreví a cerrar los ojos en toda la noche. Me quedé allí rígida como una tabla, con los oídos atentos, escuchando cualquier sonido de la habitación de al lado. De vez en cuando, los ronquidos de la anciana subían y bajaban a través de la pared. En la oscuridad del invierno helado, ese sonido constante e ininterrumpido me trajo una inesperada sensación de consuelo. Significaba que estaba viva. Significaba que no estaba pasando nada malo. Tan pronto como el cielo comenzó a clarear, justo antes del amanecer, salí sigilosamente con mi mochila. Necesitaba encontrar una forma de ganar dinero, rápido. Aunque solo fuera para ganar lo suficiente para una comida caliente. Caminé por la zona comercial, yendo de puerta en puerta, preguntando en restaurantes y cafeterías. Pero en el momento en que un gerente veía mi mochila y mi cara de niña, la respuesta era siempre la misma, una educada sacudida de cabeza. «Escucha, niña», me susurró una amable camarera de un restaurante, bajando la voz. «Deberías estar sentada en un aula de secundaria a tu edad. No puedo contratar a una menor sin permiso de trabajo, es ilegal. Si estás en problemas, puedo ayudarte a llamar a servicios sociales». En el momento en que escuché esas palabras, servicios sociales, me di la vuelta y corrí como un conejo asustado. Prefería morir de hambre que ser arrojada al sistema de acogida. Apreté los dientes e hice un juramento conmigo misma. Pasara lo que pasara, sobreviviría por mi cuenta. Si nadie se atrevía a contratarme, haría un trabajo que no requiriera identificación. Recoger botellas no era un crimen, ¿verdad? 10 centavos por botella. Me negaba a creer que no hubiera ni una sola comida para mí en este mundo. Pasé la mayor parte de la mañana rebuscando en basureros y contenedores de reciclaje a lo largo de varias cuadras. Los bordes afilados de las latas de aluminio me cortaron los dedos una y otra vez. Al final, arrastré una bolsa abultada de mi tesoro hasta la máquina de reciclaje del supermercado. El pago fue apenas suficiente para comprar 2 hamburguesas del menú de $1 en un lugar de comida rápida. Después de comer, vi un camión de reparto descargando detrás del supermercado. El conductor estaba solo, maldiciendo por lo bajo ante una montaña de cajas. Me tragué mi orgullo y me acerqué. Era un tipo grande y robusto, claramente con prisa. No me preguntó la edad. Solo dijo que si le ayudaba a mover la carga al almacén, me daría $50 en efectivo. «Es trabajo pesado, jovencita», dijo, mirándome con escepticismo.
Este palé es todo productos enlatados y refrescos. Soy fuerte, dije. El efectivo es todo lo que necesito. Me subí al camión y comencé a bajar cajas sin decir una palabra. Para demostrar que valía esos 50, fui deliberadamente a por las más pesadas. El sudor rápidamente me nubló la vista. Trabajé como una máquina con cuerda, sin parar, imprudente. Unos empleados del supermercado que fumaban en el área de descanso me gritaron: «Oye. Más despacio. No te vayas a lastimar la espalda». Cuando el conductor finalmente presionó ese billete de $50 arrugado en mi mano, me agaché en las sombras del callejón detrás de la tienda y besé la cara de Ulysses S. Grant con puro y tembloroso alivio. Y entonces me golpeó el vacío. Las lágrimas corrieron por mi cara. Si mi mamá estuviera viva, nunca habría dejado que su hija terminara rebuscando en la basura solo para comer. De repente, una mano pesada aterrizó en mi hombro. «Sophie. No pude encontrarte en ninguna parte esta mañana», estaba aterrorizada. Regañó una voz. «Vamos, ven a casa con la abuela, ahora mismo». Me di la vuelta. Parada detrás de mí estaba la misma anciana que me había dejado pasar la noche anterior. Llevaba un abrigo viejo que claramente ya no le quedaba bien. Su espalda estaba encorvada, su estructura tan delgada que en el viento cortante parecía una hoja muerta temblando, lista para volar en cualquier segundo. Me congelé por un momento y le pregunté quién era Sophie. Sus ojos nublados de repente se agudizaron, una leve chispa se encendió dentro de ellos, como si estuviera mirando directamente a través de mí, viendo a otra persona completamente diferente. «Mi nieta», dijo suavemente. «La crié yo misma». «Sophie, tú eres mi Sophie, ¿verdad?». Antes de que pudiera explicar nada, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «Sí», insistió. «Tú eres Sophie». Mientras me arrastraba de regreso hacia la casa, algunos vecinos parados en sus porches, fumando, comenzaron a susurrar abiertamente y a señalarnos. Ahí va de nuevo, otro episodio. Agarrando a una chica cualquiera de la calle y llamándola su nieta. Sí, es desgarrador. Culpa a David, ese bastardo de su hijo. Pasan los años y nunca visita ni una sola vez. ¿Cómo es que alguien así no está en la cárcel? Abandonar a su propia madre de esta manera, es un pecado. La abuela ignoró cada palabra. Su agarre en mi mano era dolorosamente fuerte, como si estuviera aterrorizada de que yo pudiera desaparecer si parpadeaba. «Sé buena, Sophie», murmuró. «La abuela te hará tu favorito, queso a la parrilla». De vuelta en la casa, se movió rápidamente, sacando una sartén y mantequilla. De vez en cuando, se limpiaba el rabillo del ojo con el delantal, fingiendo que no lo hacía. Mientras comíamos, me observaba devorar la comida, luego me preguntó por qué me había escapado sin decir una palabra. «Te seguí toda la mañana», dijo en voz baja. «Rebuscando en la basura, cargando cajas para extraños». «¿Estás tratando de dejar atrás a la abuela?». El sándwich se me atascó en la garganta. Tragué saliva con dificultad. Para encajar en la historia que ella necesitaba, forcé las palabras. «Abuela, quiero ahorrar dinero para poder ir a la escuela». «Oh, bien, bien», dijo, sonriendo radiante. «Nuestra Sophie es tan decidida». De repente se puso misteriosa y se arrastró hacia el dormitorio. Después de un rato, regresó sosteniendo una vieja lata de café. La abrió, revelando un rollo de billetes atado fuertemente con una banda elástica, en su mayoría de 20 y 10. «Mira», susurró con orgullo. «El dinero escondido de la abuela. Ese bastardo de David no sabe nada de esto. Tampoco confío en los bancos. Todo esto es para la educación de Sophie». Presionó el fajo en mis manos. Se sentía como si pesara 1000 libras. Este sueño, realmente necesitaba despertar. Por mucho que anhelara este calor, no podía engañar a una anciana confundida. Y lo que es peor, este podría ser todo el dinero que le quedaba para sobrevivir. La ayudé a sentarse en el sofá y empujé suavemente el dinero de vuelta a su bolsillo. «Lo siento, abuela», dije con cuidado. «No soy Sophie».
Me has confundido con otra persona. Si quiero estudiar, continué, con la voz temblorosa, pero no puedo aceptar tu dinero mientras no tengas la mente clara. Puedo cuidarme sola. Mira, hoy no pasé hambre. Incluso gané $50. Créeme. Puedo sobrevivir. Solo necesito pasar este invierno. Su expresión se volvió cada vez más desenfocada. Esas manos, ásperas como la corteza de un árbol, acariciaron mi cabello, luego apretaron mis brazos. Se inclinó más cerca, como tratando de ver a través de la niebla de los años y la pérdida, tratando desesperadamente de reconocerme. Tú eres Sophie, dijo con firmeza. La niña que crié yo misma. ¿Cómo podría no conocer a mi propia nieta? Empujó el dinero hacia mí de nuevo. Sacudí la cabeza, resuelta. Y entonces, en un instante, se quebró. Sigues enojada con la abuela, ¿verdad? Sollozó. Recuerdo, ese invierno fue igual de frío. David trajo a un amigo a casa, dijo que necesitaba un lugar para quedarse una noche. Solo quería darle un tazón de sopa caliente. Nunca imaginé que ese hombre se colaría en tu habitación en medio de la noche. Mi Sophie, eras tan pequeña, lloró. ¿Cómo sobreviviste a algo tan horrible? Ni siquiera puedo soportar pensar en ello. Ódiame. Deberías odiarme. Todo es culpa mía. Se lamentó. Tu padre dijo que era su buen amigo. Tu padre dijo que estaba bien. Casi 10 años ya. Nadie viene a verme. Me merezco esto. Me lo merezco todo. Se arañó el suéter sobre el pecho. Su respiración se volvió irregular y superficial, su cara enrojeciendo de un tono púrpura aterrador. Sus emociones giraban salvajemente, como si el siguiente segundo pudiera traer algo irreversible. Soy la abuela más inútil del mundo. Gritó. No te protegí. La escena me aterrorizó. Yo también grité, corriendo hacia ella sin pensar, envolviendo mis brazos fuertemente alrededor de su cuerpo tembloroso. Abuela. Soy Sophie. Lloré. No te odio. De verdad que no. Eso no fue culpa tuya. Seguí dándole palmaditas en la espalda, calmándola como se haría con un niño asustado. Tomó mucho tiempo, demasiado tiempo, pero finalmente su respiración se ralentizó. Se acurrucó contra mí, frágil y temblorosa, como un gato viejo que finalmente había dejado de huir del peligro. Después de que finalmente logré calmarla y convencerla de que durmiera, le subí suavemente la manta sobre los hombros. Cuando me di la vuelta, algo en la mesita de noche me llamó la atención, un cuaderno con una cubierta negra lisa. Escrito en el frente había 3 palabras. Diario de Pali. Así que su nombre era Pali. Lo abrí con cuidado. En la primera página, la letra era torcida e irregular, como si le costara esfuerzo formar cada letra. Mi cabeza se está poniendo cada vez más nebulosa. Mientras todavía estoy lúcida durante el día, debería escribir las cosas que necesito hacer. Pasé a las entradas más recientes. Soy vieja. Nada vale la pena escribir ya. Mejor sería morir. ¿Por qué sigo respirando? Lo tenía todo planeado la última vez. Entonces mi cerebro se nubló y hasta olvidé cómo morir. Quizás el próximo año. David finalmente me contactó. Dice que encontró una agencia de cuidadores. ¿Qué cuidador? Todos mentirosos. Trabajan un día y desaparecen. Olvídalo. Vivir no tiene sentido. No, tengo que encontrar a Sophie. Recuerdo que se quedó aquí anoche. El cuaderno era grueso, pero había muy pocas páginas llenas. Tal vez el pasado dolía demasiado como para volver a visitarlo. Tal vez el futuro no tenía nada que valiera la pena esperar. Abuela Pali, parecía que estábamos unidas por el destino. Cuando yo no tenía hogar, tú me diste un techo. Así que ahora, cuando estás sola y abandonada, déjame quedarme a tu lado. A la mañana siguiente, se despertó y me encontró ocupada en la cocina. Me miró en shock.
¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Sonreí, peinándole suavemente el cabello, forzando mi voz a sonar alegre y casual. Abuela, soy Sophie. El clima está agradable hoy, ¿qué tal si te llevo a dar un paseo? Justo entonces, alguien golpeó violentamente la puerta principal. Cuando abrí, un hombre de mediana edad con una chaqueta de cuero estaba allí, con ojeras colgando bajo sus ojos, mirándome como si quisiera despedazarme. ¿Quién demonios eres tú? Espetó. ¿Alguna chica callejera atreviéndose a fingir ser mi hija? Miré incómoda a la abuela Pali, congelada en su lugar, sin saber si debía irme o quedarme. Él me empujó para pasar a la sala de estar, se dejó caer en el sofá floral y apoyó descuidadamente sus botas sucias en la mesa de café. Saludó a Pali con un dedo torcido. Oye, vieja, ¿no has vivido en este basurero el tiempo suficiente? Dijo con impaciencia. Estoy corto de efectivo. Voy a poner la casa en el mercado. Ya hablé con un agente inmobiliario. Puedes ir a vivir a un asilo, hay mucha gente allí para cuidarte. Se hurgó la oreja con el meñique y luego me lanzó una mirada irritada. ¿Y tú, seas la mocosa vagabunda que seas, no sabes leer el ambiente? Estamos discutiendo bienes familiares aquí. ¿Por qué no te largas de una vez? Ser insultada en mi cara se sintió horrible, especialmente por un hombre así. Pero esto era un asunto familiar suyo, no mío. Mi cara ardía de vergüenza. Me di la vuelta para irme. De repente, la abuela Pali me agarró la muñeca con una fuerza desesperada. Sophie, no te vayas, lloró. No dejes a la abuela sola. El hombre frente a nosotras explotó como un gato al que le acaban de pisar la cola. ¿Quién demonios es Sophie? Gritó. ¿Has perdido completamente la cabeza? Nuestra Sophie lleva muerta años. Se ha ido. Y es tu culpa, tu culpa. No cerraste la puerta con llave, ¿no te acuerdas? Las venas se abultaron en su frente mientras apuntaba con un dedo directamente a la cabeza de la abuela Pali, su voz tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. La abuela Pali se agarró el pecho, jadeando por aire. Su cara perdió todo color. Se balanceó una vez, 2 veces, y luego colapsó. Entré en pánico, mis manos temblaban, pero me obligué a recordar los fragmentos de primeros auxilios que había aprendido en la clase de salud. La ayudé a acostarse plana, tratando de mantenerla estable. Soltó un largo y tembloroso suspiro. Lentamente, sus ojos se abrieron. En el momento en que vi sus pupilas enfocarse, el nudo en mi pecho finalmente se aflojó. Pero entonces algo cambió. La confusión había desaparecido. Su mirada se agudizó, clara, penetrante, aterradoramente lúcida. David, dijo fríamente, pon tu mano en tu conciencia. ¿Te atreves a jurar sobre la Biblia que la muerte de Sophie fue culpa mía? ¿Y ese monstruo de entonces, no fue alguien que tú mismo trajiste a esta casa, tratando de esconderte de tus deudas de juego? Los ojos de David se desviaron. Giró la cabeza, evitando su mirada, sacó un paquete de cigarrillos arrugado de su bolsillo y encendió uno con dedos temblorosos. La abuela Pali rechazó mi apoyo y se incorporó usando el brazo del sofá. Su espalda se enderezó. Ya no parecía frágil ni encorvada. Su voz era estable, firme, la voz de alguien dictando sentencia. Esta casa está a mi nombre, dijo. Mientras yo viva, nunca obtendrás un poder notarial. Y no tocarás ni un solo ladrillo de ella. David aplastó el cigarrillo después de solo 2 caladas y la miró como si estuviera viendo a un fantasma. ¿Tú no estás confundida? Balbuceó. ¿Olvidaste tomar tus medicinas otra vez? Mamá, soy tu hijo. Tienes que ayudarme. Esta vez le debo dinero a la gente equivocada, usureros. Si fuera un banco, está bien. Pero esta gente, si no les pago, realmente me romperán las piernas. La abuela Pali levantó la mano y lo abofeteó con fuerza en la cara. El sonido restalló en la sala de estar. ¿Lo sabe Linda? Exigió. No. Ella no puede saberlo. Soltó él. Si se entera de que aposté de nuevo,
llamará a un abogado y se divorciará de mí. Lo perderé todo. Todos estos años ella ha estado usando su sueldo para cubrir mis desastres. Y si esto sale a la luz, su hermano, el policía, no me dejará salir bien librado. Mamá, lo tengo todo pensado, se apresuró a decir. Le diremos a la gente que necesitas cuidados avanzados, que tenemos que vender la casa para pagarlo. Una vez que firmes, usaré el dinero para limpiar mis deudas. Después de eso, juro que te cuidaré bien. Ya has cargado con la culpa por mí antes, añadió desvergonzadamente. Una vez más no te matará. Eres mi madre, después de todo. La abuela Pali tembló de rabia, golpeando el pie contra la alfombra. Soy tu madre, ¿significa eso que te debo mi vida entera? Gritó. ¿O soy solo tu cajero automático personal? Usaste mi demencia temprana en mi contra, continuó, con la voz temblorosa pero feroz. Día tras día me manipulaste, reescribiste mis recuerdos, me dijiste que yo fui quien causó la muerte de mi nieta. Lo difundiste por todas partes. Vecinos, parientes, todos me señalaron y me maldijeron. Incluso yo empecé a creer que era mi culpa. Pero todavía tengo momentos de claridad, dijo lentamente. Esas llamadas, drogas milagrosas importadas, que me das cada mes, guardé algunas pastillas. Hace un par de meses, se las mostré al farmacéutico de la clínica comunitaria. Sus ojos ardían mientras lo miraba directamente. No eran medicamentos para la demencia en absoluto. Eran sedantes potentes. Cuando dejé de tomarlos, la niebla en mi cabeza se levantó día a día. Y todo lo que hiciste, cada mentira, cada pecado, volvió a mí. Uno por uno. Cada uno de ellos. Te casaste con Linda e inmediatamente empezaste a menospreciarme, continuó Pali, su voz cortante y firme. Yo era solo una viuda vieja viviendo en una casa anticuada, una molestia. Ustedes dos iban por ahí ensuciando mi nombre, diciéndole a la gente que yo era extraña, difícil, una especie de suegra malvada. Luego nació Sophie. Y para ahorrar en costos de guardería, me la dejaron cuando apenas tenía 3 meses y se fueron corriendo a disfrutar de sus vidas. Trabajé como su niñera no remunerada durante años. Y cuando le pasó algo a Sophie, cuando todo se vino abajo, tuviste miedo de que tu esposa de carácter fuerte se divorciara de ti. Así que descargaste toda la culpa sobre mí. Dijiste que fue mi negligencia. Linda estaba tan furiosa que agarró un cuchillo de cocina e intentó venir a por mí, dijo Pali bruscamente. Vino la policía. Tomaron declaraciones. ¿Recuerdas eso? Te paraste justo ahí y no te atreviste a decir ni una sola palabra en mi defensa. La cara de David se puso blanca como un fantasma. Le gritó que se callara. La humillación se transformó en rabia. Se abalanzó hacia adelante, con las manos arañando el aire. Reaccioné sin pensar y me puse directamente frente a la abuela Pali. David, ancho y pesado, descargó toda su furia sobre mí. Me agarró del cuello y me arrojó al suelo como a una muñeca de trapo. Mi cabeza se estrelló contra la esquina afilada de la mesa de café de madera maciza. El dolor explotó detrás de mis ojos. Algo cálido corrió por mi frente, nublando mi visión. Pali soltó un grito desgarrador. Oh, Dios mío. La has matado. Ayuda. Que alguien ayude. En el momento en que David me vio tendida inmóvil, con la sangre extendiéndose, el pánico se apoderó de él. Torpemente, trató de tapar la boca de Pali. No grites. Siseo. Apenas la empujé, ¿cómo puede ser tan grave? Fue un accidente. Luego retrocedió, frenético. Yo me voy por ahora. Volveré en un par de días. Esta casa se va a vender, te guste o no. Piénsalo. Y con eso, corrió, como un cobarde, saliendo disparado por la puerta, sin atreverse siquiera a recoger el encendedor que se le había caído al suelo. Pali cayó de rodillas a mi lado, levantando mi cabeza, dándome palmaditas en la cara, revisando la herida con manos temblorosas. Las lágrimas goteaban sobre mis mejillas. De repente, abrí los ojos de golpe y le hice una mueca. Bu.
Ella gritó y se desplomó de nuevo en el sofá. Relájate, dije, tocándome la frente. Soy más dura de lo que parezco. Se ve aterrador, pero no es profundo. Nos miramos la una a la otra, y nos reímos. En esa vieja casa, pesada por el polvo y el olor a humedad, se sentía como si ambas hubiéramos sobrevivido a algo juntas. Dos corazones, pegados el uno al otro, negándose a romperse. Abuela Polly, pregunté suavemente, ¿estás realmente lúcida ahora? Mientras limpiaba mi herida, me dio una sonrisa torcida y autocrítica. Ese bastardo de David finalmente hizo algo útil. Con una cara como la suya, podría asustar a los muertos para que volvieran a la vida. Un buen susto de su parte, y la niebla en mi cabeza realmente se levantó. Se rió, un sonido áspero y sin aliento. No, dijo de repente, seria de nuevo. Tengo que aprovechar este momento de lucidez. Necesito escribir todo lo que ha hecho. Eso se llama evidencia. Si algún día pierdo la cabeza de nuevo, esto probará la verdad. Encontró papel y un bolígrafo, pero sus manos temblaban demasiado para escribir rápido. Así que agarró mi mano y presionó el bolígrafo en ella. Tú escribe, dijo. Yo recordaré. Y entonces, lenta y dolorosamente, comenzó a contar su historia. Resultó que cuando Polly era joven, había sido una mujer llena de gracia y arte silencioso. Le encantaba leer novelas de Jane Austen. Pintaba acuarelas con trazos suaves y pacientes. Durante un tiempo, trabajó como maestra suplente en la escuela primaria del pueblo. No era ruidosa ni ambiciosa, pero tenía una presencia amable que la gente recordaba. Más tarde, se casó con Henry, un hombre que realmente compartía sus valores y temperamento. Su matrimonio fue cálido, estable, profundamente afectuoso. Si había un arrepentimiento persistente en su vida juntos, era que nunca pudieron concebir un hijo naturalmente. El diagnóstico del médico acabó con esa esperanza por completo. Así que, a través de una agencia de adopción legal, adoptaron a un niño y lo llamaron David. Henry adoraba a David hasta un grado casi peligroso. Amaba a ese niño hasta los huesos, listo para bajar las estrellas del cielo si David tan solo señalaba hacia arriba. El niño creció mimado y con derechos, siempre protegido de las consecuencias. Cada vez que causaba problemas, sus padres los solucionaban por él. Para cuando fue adulto, no sentía gratitud, solo la sensación de que todo lo que se le daba era suyo por derecho. Cuando David tenía 20 años, la tragedia golpeó. La pareja de ancianos estuvo involucrada en un grave accidente automovilístico. Henry murió en la escena. Polly sobrevivió, pero su cabeza recibió un golpe serio. El daño dejó efectos neurológicos duraderos. Desde ese día, necesitó tomar medicación por el resto de su vida. Fue entonces cuando su memoria comenzó a fallar, lo que los médicos llamaban cortésmente deterioro cognitivo, lo que la gente simplemente llamaba niebla mental. David rápidamente se volvió resentido. Para él, ella se convirtió en una carga. Más tarde, David confió en su apariencia para escalar posiciones. Tenía ese encanto clásico de capitán de fútbol de la escuela secundaria, hombros anchos, sonrisa confiada, habla suave. Con suficientes palabras dulces, se casó con Linda. Linda provenía de una familia acomodada. Su padre era un conocido propietario de pequeñas empresas en el pueblo. David lo llamó matrimonio, pero estaba más cerca de mudarse bajo el techo de ella. Vivía en la casa grande que compró Linda, conducía el coche viejo que el padre de ella había retirado, y solo recordaba a su madre, que aún vivía sola en esa casa en ruinas, cuando el dinero escaseaba. Entonces nació Sophie. Con solo 3 meses de edad, David y Linda dejaron a la bebé con Polly. Mamá, ambos tenemos que trabajar, dijeron a la ligera. Una niñera es demasiado cara. De todos modos estás sola en casa, tener a Sophie cerca te hará compañía. Polly ya se sentía culpable por estar enferma, por necesitar cuidados ella misma. No lo dudó. Aceptó de inmediato. Sophie creció en sus brazos, durmiendo acurrucada contra su pecho bajo las mantas. Cuando el dinero escaseaba y la fórmula era cara, Polly solicitaba cupones de asistencia alimentaria, aterrorizada de que su nieta pudiera pasar hambre.
Lentamente, la niña creció, y se apegó más a Pali que a sus propios padres. Fue entonces cuando los celos de Linda comenzaron a aflorar. Mamá, acusó fríamente, ¿qué le estás diciendo a Sophie cuando no estoy cerca? ¿Por qué apenas me habla cuando viene a casa los fines de semana? Linda encontraba fallas en todo. Si Sophie se resfriaba, era por el mal cuidado de Pali. Si su ropa estaba sucia, Pali no había lavado lo suficiente. Si la niña comía demasiadas galletas, Pali la estaba malcriando. David vivía de su suegro y apenas se atrevía a respirar frente a su dominante esposa. No había esperanza de que defendiera a su madre, ni una sola vez. La vida transcurrió en constantes discusiones y tensión. Sophie creció, entró a la escuela secundaria. Entonces llegó ese invierno. Otro invierno tan brutalmente frío como el que yo había atravesado. Un día, David apareció de repente y le dijo a Pali que un socio de negocios se quedaría a pasar la noche. Le pidió que ayudara a hospedarlo. El hombre llegó vestido completamente de negro, nervioso y pálido, como alguien que acababa de huir de la escena de un crimen. Apenas llamó antes de colapsar en el porche, vencido por el bajo nivel de azúcar en la sangre y el frío. Pali lo arrastró adentro e inmediatamente llamó a David para confirmar. En el teléfono, David bajó la voz. Mamá, estoy cenando fuera con la familia de Linda. Ese tipo es, bueno, un viejo compañero de escuela. Está en problemas ahora mismo, no tiene dónde quedarse. Le debo un favor. Solo déjalo pasar una noche, ¿de acuerdo? Y no se lo digas a Linda. Si se entera, me matará. Cuando Pali llegó a esta parte de la historia, todo su cuerpo comenzó a temblar. Estaba confundida, susurró Pali, con la voz quebrada. ¿Cómo pude dejar que un extraño tan peligroso, alguien de quien no sabía nada, se quedara en mi casa? Después de que ella le forzó unas cucharadas de sopa caliente por la garganta, el hombre finalmente volvió en sí. Sus ojos eran oscuros y depredadores, barriendo la habitación en círculos lentos. Luego aterrizaron en Sophie, que acababa de llegar a casa de la escuela. Sophie ya estaba en 7º grado entonces. Había heredado la buena apariencia de David, alta para su edad, delgada, tranquilamente bonita. Ayudó a Pali a llevar la comida a la mesa y, por buenos modales, llamó al extraño señor, con una voz suave y educada. Algo se sentía mal para Pali. El aire en la mesa de la cena era pesado, extraño. Le preguntó al hombre cómo conocía a David. Él no se molestó en ocultarlo. Mientras desgarraba un pollo asado con las manos, dijo casualmente que se habían conocido en una partida de cartas clandestina. David tenía una suerte terrible, perdía dinero constantemente. El hombre le había dado algunos consejos, incluso le había prestado algo de dinero puente para seguir jugando. Tu hijo es escurridizo, se burló. Me debe capital e intereses. Lo rastreé hasta aquí. Pero no da la cara. Te deja a ti y a esta niña aquí en su lugar. ¿Qué se supone que significa eso? Todas las alarmas en la cabeza de Pali se dispararon. Era vieja, pero no estúpida. Este no era un viejo compañero de escuela. Este era un cobrador de deudas, el músculo de un usurero. Golpeó su plato contra la mesa. Todo el calor se drenó de su cara. David no está aquí, dijo bruscamente. Y no hay dinero en esta casa. Termina tu comida y vete. El hombre se limpió los dientes con un dedo, sonriendo como un matón. No se movió. Su mami y su hija están justo aquí, dijo perezosamente. No creo que no vuelva para rescatarlas. Pali entró en pánico. Agarró la mano de Sophie y corrió hacia la puerta, planeando correr a la casa de un vecino y llamar a la policía. El hombre reaccionó al instante. Las persiguió, agarró el bate de béisbol de metal apoyado detrás de la puerta y lo balanceó hacia la cabeza de Pali. Ella cayó. Lo último que Pali vio antes de perder el conocimiento fue al hombre agarrando a Sophie mientras ella gritaba. Cuando Pali despertó, la casa estaba llena de policías y paramédicos. Las sirenas aullaban afuera. David estaba cerca, llorando dramáticamente mientras hablaba con la policía.
Oficiales, tienen que entender, sollozaba. Mi madre tiene demencia. Alucina. Actúa amable frente a la gente, pero a puerta cerrada es inestable. Deja entrar a todo tipo de vagabundos a la casa. Nunca dejábamos que Sofie se quedara sola con ella. Mi Sofie, murmuró Pali. Su cabeza todavía daba vueltas por la conmoción cerebral cuando vio a Linda romper la cinta policial como una loca, cargando hacia ella. Una oficial la detuvo. Linda colapsó en el suelo, con el maquillaje corrido por la cara, gritando acusaciones a su suegra. Mi suegra parece una dulce anciana, pero es una lunática peligrosa. Gritó Linda. Te dije que Sofie no podía quedarse aquí. ¿Por qué dañó a mi hija? ¿Por qué no cerró la puerta? ¿Por qué invitó a un lobo a nuestra casa? La habitación daba vueltas. Para encubrir sus deudas de juego, David empujó toda la culpa sobre Pali, sobre su demencia, sobre su amabilidad hacia un hombre sin hogar. Todos la acusaron. Y debido a la lesión en la cabeza, porque su memoria se fracturó, ella comenzó a dudar de sí misma también. ¿Abrí la puerta? ¿Fue realmente mi culpa? ¿Maté a mi propia nieta? Las lágrimas corrían por su rostro mientras me miraba. Lily, dijo con voz ronca, ¿sabes cuál fue la parte más aterradora? Realmente creí que era mi culpa. Cargué con esa culpa durante tantos años, la cargué hasta que mi espalda se encorvó y mi alma se aplastó. Después de soltarlo todo de un tirón, la abuela Pali se golpeó el muslo y dejó escapar un suspiro largo y doloroso. Finalmente lo dije, susurró. Ese nudo en mi pecho, finalmente se aflojó. No sabía cómo consolarla. Solo podía sostener sus manos secas y temblorosas tan fuerte como podía. No tengas miedo, abuela Pali, dije suavemente. La verdad ha salido a la luz. De aquí en adelante, miramos hacia adelante. Esas cosas dolorosas y podridas del pasado, no dejaremos que nos persigan más. Unos días después, con el viejo sedán Ford traqueteando y tosiendo humo, llevé a la abuela Pali a un centro médico adecuado en el pueblo vecino. El médico miró los resultados de sus análisis de sangre, con el ceño frunciéndose más a cada segundo. Esto es indignante, dijo tajantemente. ¿Quién recetó estos medicamentos antes? La dosis de estos antipsicóticos es suficiente para noquear a un elefante. Esto no es tratamiento, es contención química. Con razón su memoria era un desastre. Bajo la guía del médico, Pali dejó de tomar esas pastillas dañinas. Las reemplazaron con vitaminas suaves y medicación para regular su presión arterial. Tal como había dicho, no podía permitirse colapsar. Todavía tenía cosas que hacer. Por Henry, que ya había fallecido. Y por Sofie, cuya vida había sido robada. Con la insistencia de Pali, y su apoyo financiero, volví a la escuela. Debido a mi situación como menor fugitiva, hablamos con un amable consejero escolar. Como solo me faltaban unos meses para cumplir los 18, Pali firmó los papeles como mi tutora temporal. Me inscribí en una escuela secundaria charter con un programa acelerado, el objetivo claro y urgente, obtener mi diploma lo más rápido posible. Ese invierno, viví como un reloj con cuerda. Cada fin de semana, sin importar lo exhausta que estuviera, volvía a la vieja casa de Pali. A veces me miraba durante mucho tiempo, perdida en sus pensamientos. A veces me llamaba por el nombre equivocado. Y cada vez, yo solo sonreía y le respondía de todos modos. En el diario de Pali, aparecieron nuevas entradas. Es mejor estar viva. ¿Quién hubiera pensado que esta casa, una vez como una tumba, podría escuchar risas de nuevo? Sofie, no, Lily no conoce muchas recetas, pero su corazón es cálido. Para compensar todo lo que me había perdido, estudié como si mi vida dependiera de ello. Pegué fórmulas químicas por todo el espejo del baño. Incluso caminando hacia el supermercado, estaba memorizando notas en mi cabeza. Mi promedio subió, poco a poco. Todavía estaba lejos del territorio de buen estudiante, pero para una chica sin hogar que casi había abandonado, se sentía como un milagro. Cuando llegaron las vacaciones de invierno, vi a Pali de nuevo.
Parecía más brillante de alguna manera, más viva. En sus manos había un sobremanila. Me sonrió, misteriosa y triunfante. Está hecho. Durante ese tiempo, David no se había rendido. Siguió volviendo para acosarla, golpeando la puerta a altas horas de la noche, tratando de asustarla para que firmara la autorización para vender la casa. Esta vez, Pali no se escondió bajo las mantas a llorar. La ayudé a instalar 2 cámaras Ring en la puerta principal, capturando evidencia en vídeo de cada uno de los estallidos nocturnos de David. Al mismo tiempo, rebuscó en cajones y cajas viejas, sacando todos los documentos legales de la adopción de David, junto con los registros del fondo fiduciario que quedó tras la muerte de Henry. Los números eran brutalmente claros. Mostraban exactamente cómo David había vaciado los activos de la familia, lenta, codiciosamente, como termitas comiendo una casa desde adentro. Cuando todo estuvo finalmente en su lugar, Pali contrató a un abogado especializado en leyes para personas mayores. Después de revisar la evidencia, el abogado se ajustó las gafas y habló con cuidado. Señora Abbott, dada la explotación financiera y las amenazas contra su seguridad, podemos solicitar una orden de restricción de emergencia. En cuanto a la herencia, está en todo su derecho de revisar su testamento y desheredarlo por completo. Dicho esto probablemente desencadenará un conflicto familiar serio. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Pali sonrió. No había vacilación en ello, solo determinación. ¿Conflicto? Dijo con calma. Es adicto al juego. Ya ha quemado todo lo que Henry dejó atrás. Ahora quiere tirarme en uno de los asilos estatales de peor calificación y vender mi casa a mis espaldas. Si no trazo una línea clara ahora, podría estar durmiendo bajo un puente la próxima semana. ¿Un hombre así, realmente cree que alguna vez me cuidaría en mi vejez? Unos días después, cuando David apareció de nuevo, gritando en la puerta principal y tratando de derribarla, no encontró a una madre anciana débil y asustada esperándolo. Encontró a 2 oficiales de policía y una orden de restricción. Señor David Abbott, leyó un oficial en voz alta, tiene prohibido acercarse a menos de 500 pies de esta propiedad. De un paso más y será arrestado por allanamiento. Por supuesto, David no lo tomó tranquilamente. Comenzó a difundir rumores por todo el vecindario, alegando que Pali se había vuelto loca y estaba siendo manipulada por una joven estafadora. Lo que olvidó fue que este era un pueblo pequeño. Y en los pueblos pequeños, la gente se da cuenta de las cosas. La señora Marge, que vivía cruzando la calle, finalmente tuvo suficiente. No solo tenía imágenes de vídeo de David intentando agredir a Pali, sino que también tenía el número de teléfono de la respetable esposa de David, Linda. Cuando el SUV de lujo de Linda frenó chillando en la acera, David estaba en medio de amenazar con romper una ventana con un ladrillo. Linda, aguda, decisiva, una agente inmobiliaria que sabía cómo cerrar tratos, no vino sola. Trajo a un abogado. Y trajo un grueso fajo de estados de cuenta bancarios. David, dijo ella, con voz fría como un congelador. Tenemos que hablar. Linda, cariño, escúchame, es esa vieja mujer. Cállate. Linda arrojó los documentos directamente a su cara. Revisé las cuentas conjuntas. Robaste el dinero que apartamos para la matrícula universitaria de nuestra hija. Te llevaste mis últimas comisiones también. Apostaste de nuevo, ¿verdad? ¿Y has estado exprimiendo dinero de tu madre enferma todo este tiempo? David colapsó como un globo desinflado, cayendo de rodillas en la nieve, sollozando incontrolablemente. Se agarró desesperadamente al dobladillo del costoso abrigo de Linda. No la detuvo. Nuestro matrimonio ha terminado, dijo ella secamente. He cambiado las cerraduras. Tus cosas están justo ahí. Señaló 2 bolsas de basura negras tiradas junto al maletero. Luego volvió a subir a su coche y se alejó sin mirar atrás. Sin dinero y sin lugar donde esconderse, David finalmente se rompió. Su mente se retorció más y más. Incluso con la orden de restricción vigente, trató de volver a entrar en medio de la noche, desesperado por venganza. Lo que no sabía era que las cámaras de seguridad estaban conectadas directamente al sistema de la policía. En el momento en que trepó la cerca,
una patrulla se detuvo. Fue inmovilizado en el suelo antes de que pudiera siquiera correr. Violar una orden de restricción. Agredir a un oficial. Y el fraude descubierto en la investigación que siguió. Ese fue el fin de cualquier reputación que le quedara a David. En este pueblo, su nombre estaba acabado. Después de ser liberado bajo fianza, David se convirtió en un verdadero hombre sin hogar. Ese invierno fue brutalmente frío, más frío de lo habitual. Algunos decían que se sentía como una broma cruel, una especie de justicia poética escrita por Dios mismo. Una noche, en lo profundo de la oscuridad, David se desmayó borracho en un callejón detrás del distrito comercial. Impulsado por el alcohol, acosó a una mujer que pasaba caminando. Su novio, un boxeador semiprofesional, no lo dudó. Golpeó a David casi hasta la muerte. Luego la pareja se fue. Para cuando un trabajador de saneamiento lo encontró a la mañana siguiente, David ya estaba congelado, rígido, yaciendo junto a un contenedor de basura, duro y tieso como un pez muerto. Cuando la abuela Pali escuchó la noticia, se sentó en su mecedora durante mucho tiempo sin decir una palabra. No había sensación de venganza cumplida en su rostro. Solo un dolor profundo y punzante, el tipo de dolor que solo una madre podría sentir. Esa noche, agregó una sola línea a su diario. Suspiro, después de vivir toda una vida, todo queda en nada al final. David se ha ido. Quizás esta vieja inútil debería cerrar los ojos también. A la mañana siguiente en el desayuno, pude notar que se estaba hundiendo. Así que deliberadamente golpeé mi vaso de leche contra la mesa, haciendo un poco de ruido. Abuela Pali, tengo noticias, dije alegremente. Voy a empezar un trabajo de medio tiempo. Las vacaciones de invierno son largas de todos modos. Encontré trabajo dando clases de matemáticas en la biblioteca comunitaria. El pago por hora es bastante bueno en realidad. Hice una pausa, luego añadí casualmente, solo hay un problema, no dan comidas. Me puse detrás de ella y envolví mis brazos alrededor de su cuello. Así que, mi querida abuela, eso significa que todavía tendré que depender de ti, nuestra chef maestra, para las 3 comidas al día. La comida solo sabe bien cuando la haces tú. Ella se congeló por un momento. Luego, una leve luz regresó a sus ojos grises y apagados. Entonces, ¿todavía soy útil? Preguntó en voz baja. Por supuesto que lo eres, dije sin dudarlo. Eres mi directora de logística. El lugar donde trabajaba estaba al otro lado de la ciudad. En bicicleta, tomaba alrededor de media hora. Para ahorrar en el pasaje del autobús, iba y venía todos los días en una bicicleta vieja que había encontrado en una tienda de segunda mano. Tenía un descanso de 3 horas al mediodía, y siempre corría a casa, polvorienta y quemada por el viento. Sin importar cuán fuerte cayera la nieve o cuán feroz fuera el viento, cada vez que empujaba la puerta para abrirla, Pali lo había cronometrado perfectamente. Un tazón de sopa humeante ya estaría esperando en la mesa, a veces sopa cremosa de champiñones, a veces estofado de res cocido a fuego lento. A medida que se acercaba el día de San Valentín, terminé la última sesión de tutoría con un estudiante que tenía dificultades. La madre del niño, agradecida más allá de las palabras, insistió en darme una propina extra e incluso trató de retenerme para cenar. No tuve más remedio que llamar a Pali y avisarle. Para cuando me dirigí a casa, ya eran las 8 de la noche. Las noches de invierno llegan temprano. Las luces de la calle brillaban tenues y amarillas. Los copos de nieve caían suavemente, convirtiendo el mundo entero en algo que parecía una esfera de cristal. Toqué el dinero que había ganado en mi bolsillo, el calor extendiéndose por mi pecho. El pensamiento de la luz brillando desde esa ventana familiar más adelante llenó mis piernas de fuerza. Pedaleé más y más rápido. Entonces, justo antes de la esquina que conocía tan bien, apreté los frenos con fuerza. Bajo la luz de la calle, más adelante, había una figura familiar. La abuela Pali estaba allí, con su grueso abrigo de plumas, un gorro de punto rojo y una bufanda envuelta cómodamente a su alrededor. Estaba parada perfectamente inmóvil en la nieve, como una estatua. La nieve se acumulaba en sus hombros, en sus pestañas. El halo de la luz de la calle la bordeaba en plata suave,
casi sagrada. Parecía un centinela. Como alguien haciendo guardia, esperando a que un barco perdido finalmente encontrara su camino a casa. Antes de darme cuenta, el hielo duro se derritió y la primavera llegó en plena floración. Una tarde, noté nuevas entradas en su diario. Esta vieja reliquia sobrevivió otro año. El clima de primavera no es demasiado frío, ni demasiado caluroso. Si me fuera ahora, probablemente no dolería demasiado. Un día después, la letra se volvió desordenada y urgente. No. Si me voy, ¿qué pasará con esa chica? ¿Quién le hará sus sándwiches? Ese fin de semana, cuando llegué a casa, pasé mi brazo por el suyo y apoyé mi cabeza en su hombro, actuando como una niña mimada. Pali, la comida en la escuela es básicamente raciones de prisión, me quejé. Las hamburguesas de carne son duras como discos de hockey, y la pizza es solo corteza, sin queso en absoluto. Tengo tanta hambre la mitad del tiempo que me duele el estómago. Me agarré la barriga dramáticamente, poniendo una cara lamentable. Ella mordió el anzuelo inmediatamente, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿En serio? Las escuelas públicas están empeorando cada año. Entonces no comas más allí. Ven a casa a cenar, te haré pastel de carne. Después de pagar la matrícula del próximo semestre con el dinero de mi trabajo de vacaciones, todavía me sobraba un poco. Fui a una casa de empeño y elegí un pequeño anillo de plata. No era de marca, pero atrapaba la luz del sol maravillosamente. Ella giraba su mano de un lado a otro, sonriendo tan ampliamente que apenas podía cerrar la boca. Cada vez que se encontraba con alguien, levantaba la mano para presumirlo. Mira, decía con orgullo. Mi nieta me compró esto. Plata de verdad. ¿No es bonito? Algunas mujeres entrometidas del vecindario fruncieron los labios, claramente ansiosas por exponerla. Cuando me alejé para mover el auto, apartaron a Pali y susurraron maliciosamente. Pali, realmente has perdido la cabeza. ¿Acogiendo a una chica misteriosa y tratándola como un tesoro? No te dejes engañar por su edad, es astuta. Obviamente va tras tus cheques del seguro social. Pali ni siquiera parpadeó. Las ahuyentó como una leona protegiendo a su cachorro. ¿Qué saben ustedes? Espetó. El corazón de esta niña vale más que el oro. ¿Cuántas veces al año vienen sus hijos a casa? Continuó. Cada día que ella está aquí es un buen día para mí. Incluso si fuera tras mi dinero, se lo daría con gusto. Las mujeres se fueron avergonzadas, derrotadas. Una vez que se fueron, le di a Pali un pulgar hacia arriba. Ella se rió entre dientes y me dio unas palmaditas en la cabeza. Ignóralas. Un grupo de mujeres aburridas que no hacen nada en todo el día más que verificar si el césped de sus vecinos está cortado. Luego agregó pensativa, pero en serio, Lily, tienes buen ojo. ¿Recuerdas ese viejo gabinete que vimos en la acera? Dijiste que era madera maciza y valía algo, y efectivamente, la tienda de antigüedades lo compró. Eres como un radar humano de tesoros. Le sugerí gentilmente que no debería quedarse más en ese vecindario. Demasiados malos recuerdos, demasiado prejuicio persistente en el aire. Era pesado, opresivo. Después de que estuvo de acuerdo, alquilamos un pequeño apartamento de una habitación con ascensor cerca de mi escuela secundaria. Era más pequeño, pero acogedor. Alrededor de la hora de la cena, a menudo podías verla caminando cerca de las puertas de la escuela, con una bolsa de comida aislada en la mano. Incluso a través de la cerca de alambre, una mirada era suficiente. Mientras nos viéramos allí paradas, a salvo, nos sentíamos tranquilas. Con una rotación constante de comida reconfortante alta en calorías, macarrones con queso, pollo frito, puré de papas, ambas ganamos un poco de peso. Ese era peso de felicidad. Y ninguna de las dos quería perderlo. Para mi último año de secundaria, la vida era ajustada, agotadora y plena. Vivía como un reloj con cuerda, decidida a luchar por un futuro de mi propia creación. El día del SAT, la calle fuera del centro de exámenes estaba llena de autos de padres.
Muchos de mis compañeros de clase estaban allí con sus mamás y papás, abrazándose, recibiendo charlas de ánimo, absorbiendo tranquilidad. No los envidiaba en absoluto. En el momento en que salí de la casa de Rick y Brenda, ya había cortado cada lazo emocional en mi corazón. Limpio. Final. Y ahora, Pali estaba sentada en un banco en la sala de espera, con las manos cruzadas, esperándome tranquilamente. Eso era suficiente. Con esa certeza en mi pecho, entré a la sala de examen. Me desempeñé de manera constante. Cuando salieron los puntajes, apliqué a la mejor universidad pública de nuestro estado. La carta de aceptación llegó, y Pali llegó al buzón antes que yo. Sus manos temblaban mientras sostenía ese trozo de papel. Lo besó una y otra vez, luego se giró para mirarme, como si no pudiera tener suficiente. Ja. Lo sabía. Canturreó. Una estudiante universitaria en nuestra familia. Esto es increíble, mejor que ganar la lotería. Siguió releyendo las líneas, una y otra vez. La observé por un segundo, luego estallé en carcajadas. Pali, la estás sosteniendo al revés. Su cara se puso roja. Rápidamente dio vuelta la carta. Lo sé. Hice eso a propósito. Solía ser maestra, ya sabes. ¿Crees que cometería un error así? Las dos colapsamos de risa, riendo tan fuerte que las lágrimas corrían por nuestras caras. En algún momento del camino, nuestros roles habían cambiado silenciosamente. Pali se volvía más joven cada día, como una niña vieja y traviesa. Y yo de alguna manera me había convertido en la que se preocupaba por las facturas, los comestibles y los horarios. Has hecho algo de ti misma, dijo con orgullo. Ahora este viejo cuerpo mío finalmente puede relajarse. Cuando vaya a ver a Henry algún día, podré mantener la cabeza en alto. Justo cuando nos preparábamos para celebrar, apareció la última persona que quería ver. Brenda estaba parada fuera de la puerta de nuestro apartamento, sosteniendo una canasta de manzanas baratas que parecían haber salido de una gasolinera. Me sonrió como una flor falsa, brillante, rígida y plástica. Lily. Escuché que entraste a la universidad. Trinó. Todo ese esfuerzo mío finalmente valió la pena. Ya sabes, la gente solo crece a través de las dificultades, amor duro. Cuando te eché, fue para enseñarte independencia. Parece que tenía razón. Me miró expectante, claramente esperando lágrimas de gratitud. Esperando un gracias. Algo en mí se rompió. Al diablo con su amor duro. Al diablo con sus supuestas buenas intenciones. Nunca he visto a nadie tan desvergonzado, dije fríamente. ¿Necesitas que te refresque la memoria? Me querías muerta en las calles. Ella se rió incómodamente y trató de alcanzar mi mano. Oh, vamos, las familias no guardan rencor de la noche a la mañana. Antes de que pudiera tocarme, Pali salió corriendo repentinamente de detrás de mí. Tropezó dramáticamente hacia atrás, justo a tiempo para golpearse contra el marco de la puerta y colapsar. ¡Ay, mi corazón! Gimió. ¡Ayuda! Alguien irrumpió en mi casa y atacó a una anciana. Llamen al 911. Se agarró el pecho, soltando un grito digno de un Oscar. Le grité de vuelta a Brenda. ¿Qué estás haciendo? Acabas de empujar a una anciana que recientemente tuvo pruebas cardíacas. Si algo le pasa, enfrentarás cargos por delito grave. Y este edificio está cubierto de cámaras. Brenda se congeló. Su cara se puso blanca como el papel. Eso es mentira. Ni siquiera la toqué. No me importa. Estoy llamando a la policía ahora mismo. Saqué mi teléfono y fingí marcar. Brenda soltó las manzanas y corrió, como si hubiera visto un fantasma. En el momento en que se fue, Pali dejó de gemir instantáneamente. Se levantó de un salto, se sacudió los pantalones y sonrió tan fuerte que sus ojos se convirtieron en medias lunas. ¿Aprendiste algo? Dijo con orgullo. Cuando tratas con gente así, tienes que ser más loca que ellos. Más irrazonable. Eso se llama combatir veneno con veneno.
La abracé, mitad riendo, mitad llorando. Pali. Me asustaste de muerte. No vuelvas a hacer algo tan peligroso. Me dio un golpecito en la frente. Solías ser una pequeña codorniz asustada. Ahora te han crecido alas. Pero cuando se trata de monstruos como ella, todavía eres un poco demasiado gentil. Y por primera vez, me di cuenta de algo. Ya no estaba sola. Ese otoño, después de insistir una y otra vez, finalmente aceptó mudarse conmigo a la ciudad donde estaba mi universidad. Al principio, se negó absolutamente. Dijo que no quería ser una carga. Así que saqué mi arma final. Hice pucheros, dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas y lo actué hasta el final. Nunca he estado en una gran ciudad, lloriqueé. Dicen que la seguridad pública no es genial. ¿Y si me encuentro con gente mala? Y tendré que trabajar a tiempo parcial para pagar mis gastos de vida. Nadie cocinará para mí. Moriré de hambre. Tienes que venir conmigo, o no me sentiré segura. Mitad convencida, mitad engañada, me siguió a una ciudad sureña desconocida. Alquilamos un pequeño apartamento de 2 habitaciones no lejos del campus. Después de terminar de desempacar, alquilé una bicicleta y le dije que quería darle un recorrido por mi universidad. Se sentó en el asiento trasero, con los brazos envueltos fuertemente alrededor de mi cintura, riendo como una niña visitando Disneylandia por primera vez. Sus risitas resonaban en cada rincón del campus. Nunca imaginé que llegaría a pasear por un campus universitario en esta vida, dijo, con los ojos brillantes. Mirar a estos jóvenes me hace sentir 20 años más joven. Incluso si cerrara los ojos mañana, todo valdría la pena. No digas cosas así. Fingí estar enojada y toqué el timbre de la bicicleta ruidosamente. No bromees. No conocemos a nadie en este lugar nuevo. Cuento contigo. Tienes que cuidarte bien. Si alguien me intimida, tú eres la que tiene que defenderme. Ella se rió y se palmeó el pecho. No te preocupes. Si alguien se atreve a intimidar a mi estudiante universitaria, le romperé las rodillas con mi bastón. 4 años después, me gradué sin problemas y conseguí un trabajo en una conocida empresa local. Pali envejeció. El tiempo dejó sus marcas en su rostro como una red de finas grietas. Su memoria comenzó a fallar de nuevo. A menudo, me confundía con otra persona. A veces yo era su vieja vecina Marge. A veces era una estudiante a la que una vez enseñó en la escuela primaria. Nunca la corregí. Quienquiera que ella pensara que yo era, yo me convertía en esa persona. Seguí el juego, papel tras papel. Como era amada, se convirtió en una mascota sonriente. Incluso cuando caminábamos por el parque, los extraños se sentían atraídos por esta anciana siempre alegre. El invierno siguiente, su diario recibió su última entrada. Últimamente, todo mi cuerpo se siente mal, como si las partes de una máquina se hubieran oxidado todas. He vivido lo suficiente. He pasado por tantas tormentas. Si puedo terminar las cosas pacíficamente, ya he ganado. Esa tarde, colapsó en la cocina. La ambulancia gritó por las calles. Sostuve su mano helada, mi corazón temblando tan fuerte que sentía que podría romperse. Nunca había tenido tanto miedo. Esta anciana, alguien a quien conocí por casualidad en un invierno brutal años atrás, me había dado cada onza de calor que tenía. ¿Realmente era hora de decir adiós? La sala de emergencias era un caos, médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro, máquinas pitando y chillando sin pausa. Sentí como si cada onza de fuerza hubiera sido drenada de mi cuerpo. Mis piernas cedieron, y me deslicé hasta el frío suelo del pasillo, inútil y vacía. Cuando el médico finalmente salió y se quitó la mascarilla, me abalancé hacia adelante y agarré su bata blanca, las palabras saliendo en un torrente roto. Por favor, sálvela. Se lo ruego. Póngala en la UCI, intúbela, haga lo que sea necesario. No se rinda con ella. Ella es todo lo que tengo. Cuando sacaron a Pali, un tubo de oxígeno descansaba bajo su nariz, un suero goteando constantemente en su mano. Colapsé junto a la cama, sollozando como una niña perdida.
Abuela, no te vayas. Por favor, no me dejes, lloré. Todavía no me he casado, ni siquiera tengo novio. ¿Qué pasa si termino con algún marido terrible algún día? ¿Qué pasa si estoy dando a luz y no hay nadie conmigo? Una chica sin familia es intimidada tan fácilmente. Tienes que despertar. Tienes que estar aquí para apoyarme. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que me ardieron los ojos. El agotamiento finalmente me arrastró, y me quedé dormida desplomada contra el costado de su cama. En mi sueño, estaba de vuelta en esa noche que cambió mi vida, la tormenta, la nieve, la ventana medio abierta brillando con calor, esas manos ásperas como la corteza de un árbol acariciando suavemente mi cabeza. De repente, me desperté de golpe. Esto no era un sueño. La mano de Pali descansaba suavemente sobre la parte superior de mi cabeza. Estaba despierta. Ni siquiera tuve tiempo de limpiarme las lágrimas y el moco de la cara. Mi boca se abrió, se cerró. Mi garganta se bloqueó, sin que saliera ningún sonido. Niña tonta, susurró. Su voz era débil, pero sus ojos estaban más claros de lo que jamás los había visto. Ahora recuerdo. No eras una cuidadora enviada por una agencia. Y no eras Sophie. Eras la niña que trepó por mi ventana en esa noche de ventisca, como un gatito callejero. Estabas rígida por el frío. Tus zapatos estaban abiertos. Cuando calenté tus manos, temblaban tanto. Me congelé. Mis lágrimas se detuvieron a mitad de la caída. Así que ella lo había sabido. Todo el tiempo. No soy tonta, dijo, forzando una pequeña sonrisa. Mi Sophie se ha ido hace mucho tiempo. Lo sabía. Pero en el momento en que te vi, supe que necesitabas un hogar, tanto como yo necesitaba a alguien que se quedara